Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, magisterio antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una misión más de Despertar Educativo. Hoy originando nuestro programa desde la antigua estación del ferrocarril de Antioquia, que fue construida entre los años de 1907 y 1937. Este fue el principal puerto seco de ferrocarriles de la región que favoreció todo el desarrollo cultural, social y comercial de Antioquia. Estuvo funcionando hasta el año de 1981. Desde este lugar, que se encuentra ubicado cerca al centro administrativo La Alpujarra, le damos inicio a Despertar Educativo. Bienvenidos. Presidenta de Adida advierte a docentes sobre retención en la fuente, topes tributarios y actualización anual de documentos para evitar mayores descuentos salariales. Secretario General de la Organización Sindical anuncia negociaciones de pliegos territoriales, comunas informativas y rechaza bonos escolares por considerar que privatizan la educación pública. Maestros alertan que bonos escolares debilitan la educación pública y es el camino inminente a la privatización. En esta emisión, una mirada pedagógica y política a este nefasto proyecto. Conmemorar al maestro es seguir luchando por la defensa de sus derechos, reivindicando sus conquistas y trazando el camino de la pedagogía. Despertar Educativo hoy te hace un reconocimiento. Magisterio Colombiano, FECODE y el Ministerio de Educación trabajan en la construcción de una ruta especial para avanzar en el proceso de ascenso y reubicación docente. Preste atención. A propósito del Día del Maestro, el DANE refleja unas cifras bastante interesantes y es que 324.000 maestros y maestras hoy están en el sector oficial, donde el 65% pertenece a una población de mujeres. Esto también indica una reivindicación por los derechos laborales de las mujeres y a todos los maestros y maestras unas sinceras felicitaciones en este día tan especial. A continuación vamos a conocer el informe de la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Inicio la intervención de hoy hablando de un tema bien importante como es la retención en la fuente. Magisterio, la retención en la fuente a un docente en Colombia se aplica porque es un anticipo de impuesto de renta que la DIAN cobra sobre los ingresos laborales cuando superan ciertos límites. ¿Por qué se le practica a un docente? Se da cuando el salario y demás pagos del docente superan el tope establecido por ley. El empleador, en este caso Secretaría de Educación o entidad pagadora, está obligado a descontar mensualmente ese anticipo. ¿Cuáles son los factores principales que le generan? Son 4. 1. Nivel de ingresos. Este se da si el ingreso mensual gravable supera el umbral expresado en VT. Si esto pasa, hay retención. Ejemplo, muchos docentes en grados altos o con primas altas en valor pueden alcanzarlo. ¿Cuál es el tipo de vinculación al que afecta? Afecta a todos los docentes de planta como a docentes provisionales. Esto se da porque es retención por pagos laborales según el artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Los pagos adicionales que recibe el docente también son afectados? Es posible, porque estos pueden activar la retención. Ejemplo, prima de servicios, prima de vacaciones, horas extras, bonificaciones, retroactivos salariales. ¿Qué sucede si hay pocas deducciones reportadas? Si el docente no reporta deducciones, la base sube y la retención aumenta.
Ejemplo de deducciones que bajan la retención: personas dependientes del docente, intereses de vivienda, medicina prepagada, aportes voluntarios a pensión o ahorro para el fomento de la construcción. Es importante entender, no es un impuesto adicional, es un anticipo del impuesto de renta. Si al declarar renta pagaste de más, la DIAN devuelve o compensa. ¿Cuándo empieza normalmente la retención? En términos generales empieza cuando el ingreso laboral mensual gravable supera aproximadamente 95 VT, valor que cambia cada año. Ejemplo, el valor de la unidad de valor tributario para el año 2026 es de 52.374 pesos. Otro ejemplo, para el año gravable 2025 la VT era de 49.499 pesos. ¿Cómo averiguar si debo declarar en la DIAN en el año 2026? Compañeros, los topes para declarar renta en el 2026, año gravable 2025, son patrimonio bruto igual o superior a 224.095.500, o sea, 4.500 VT. Ingresos totales iguales o superior a 69.718.600, o sea, 1.400 VT. Consignaciones bancarias o inversiones igual o superior a 69.718.600. Compras y consumos con tarjetas o efectivo igual o superior a 69.718.600. Consumos con tarjeta de crédito igual o superior a 69.718.600. Compañero docente, tenga presente que el descuento de retención en la fuente es muy relativo. No debemos decir que porque a un docente le paguen 4.500.000 hay deducciones. Toca revisar cada caso en particular. Ejemplo, hay docentes que ganan 5,5 millones y puede ser que le dé para que le descuenten, como puede ser que no le dé. Por eso no nos podemos comparar con otro o decir que la retención es para un sueldo superior a X o Y valor, porque puede ser que si tiene sueldo, que le dé mucha retención, pero al mismo tiempo tenga muchas deducciones y finalmente no le dé para retener. Por eso, cada caso se revisa de manera particular. ¿Qué papelería debo radicar en el SAC si trabajo en SEDUCA? ¿O qué papelería debo llevar a la entidad territorial donde laboro para la retención en la fuente? Tenga en cuenta que si el docente tiene varios dependientes económicos como hijos menores de 18 años, debe adjuntar el registro de nacimiento. Pero si hay algún docente con hijos mayores de 18 años hasta los 25 años y estudian en la universidad, deben adjuntar el registro civil y certificado de estudio vigente. También, si tienen madre o padre en condición de dependencia económica, debe adjuntar una declaración extrajuicio, la cual debe realizar en la notaría. Y si es del cónyuge y éste está o no trabajando, debe adjuntar una declaración extrajuicio, la cual saca el notaría. También debe enviar certificación de intereses por préstamo de vivienda y certificación de póliza de salud prepagada si la tiene. Finalmente, les aclaro que este trámite se hace año por año porque las condiciones pueden variar. Compañero docente, no deje que la falta de información afecte tu economía. Este es un trámite sencillo que puede marcar una gran diferencia en tu estabilidad financiera. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Un feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. En Colombia, las luchas del magisterio colombiano han sido, sin lugar a duda, las más representativas del movimiento sindical. Por eso en Despertar Educativo queremos conmemorar el Día del Maestro, recordando esas gestas, esos logros que se han reivindicado a través de las movilizaciones, las luchas y las negociaciones. Siempre fueron valientes y a pesar de su desencanto, tomaron a los niños de la mano y los llevaron por los mapas, los tableros y las cartillas a descubrir el mundo que muchas veces ellos mismos no habían descubierto, pero que presentían con amor y vislumbraban con asombro en medio de la niebla. La mejor conmemoración del Día del Maestro que pueda existir es la de reivindicar sus luchas y logros, los cuales no han sido solo para los docentes sindicalizados, sino para todo el magisterio colombiano. El magisterio ha tenido como 3 o 4 temas a lo largo de toda su historia.
el tema del escalafón, el tema de salud, el tema de las prestaciones, más adelante los temas pedagógicos. Inclusive, solo hasta el gobierno del presidente Belisario Betancur se logró que al magisterio le pagaran mensualmente, cumplidamente y puntualmente, porque anteriormente el salario se demoraba 2 meses, 3 meses, 6 meses. Inclusive el primer paro que hizo Adida en 1961 era porque hacía varios meses que no les pagaban. Todo el decenio de los años 70, la lucha por el estatuto docente. Los distintos gobiernos presentaron estatutos docentes, el magisterio lo rechazaba jurídicamente y lo rechazaba con grandes movilizaciones hasta que se consiguió el 2277 del 79, que para mí es de las pocas conquistas que se han consolidado. Y aun cuando no fue respecto a los gobiernos, otra conquista del magisterio colombiano fue el movimiento pedagógico, desde 1982. Con sus luchas, con la huelga del hambre, logró conquistar el concepto de nómina nacional, que aún hoy sigue siendo un problema con el sistema general de participaciones, que aún no está regulado totalmente y que de allí depende no solo la infraestructura, la conectividad, la seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con administración, vigilancia, secretarías, etcétera y etcétera, en todas las instituciones educativas del país. Igualmente la Ley 91 del 89, que organizó el sistema de prestaciones sociales del magisterio, la Ley 115 del 94, el derecho a la educación, un proyecto pedagógico educativo alternativo, la conquista de la revista Educación y Cultura. Pero no solo los buenos resultados han llegado desde la centralidad. Nuestra organización sindical Adida ha sido siempre una abanderada de la defensa y la conquista de los derechos a través de una lucha constante por los maestros del departamento. La construcción de este edificio fue un gran logro. Esta biblioteca fue una gran concepción de los directivos de la época y el gran acuerdo con Confenalco nos tiene con una de las mejores bibliotecas del país en cuanto a sindicatos de maestros y en cuanto a dotación. Las primeras asambleas eran de 30 maestros. La primera junta de Adida se constituyó con una votación de asistencia de 25 maestros y maestras. Votaron por la primera junta directiva y de esos 25 quedaron 20 directivos, 10 principales y 10 suplentes. Pero lo importante ahora, para que sepan las compañeras maestras, hubo como, de las 20 había como 12 mujeres maestras en la primera junta de Adida. La constitución del Club Deportivo de Adida ha sido un gran logro. El Fondo de Auxilio por Muerte, una gran conquista que tiene el magisterio antioqueño. Esta junta directiva ha implementado los encuentros deportivos y culturales. En este momento están en giras por los distintos municipios, porque ha sido una junta muy activa en la relación dirección-bases, con todas las controversias que haya, con todos los puntos a favor, en contra y las críticas que se tengan. Ya vamos en 27.000 afiliados. La constitución de los comités sindicales del Valle de Aburrá fue también una conquista y un logro. El encuentro con los indígenas, a mí me ha parecido eso maravilloso, maravilloso. Los mismos indígenas lo dijeron en el programa pasado. Y en el ámbito antioqueño se han logrado conquistas muy positivas en materia de salud mental, en materia deportiva, recreativa, pedagógica, como esta biblioteca, eventos de ciudad que se hicieron en 1989-1990 con el compañero Iván Darío Castro, que en paz descanse, que hizo un ciclopaseo, las juntas directivas de aquel entonces que hicieron la carrera atlética Luis Felipe Vélez Herrera, como 7 años consecutivos. Eso mostró de que el sindicato Adida no solo se miraba hacia adentro,
sino que tuvo la posibilidad desde mucho tiempo atrás de hacer un hito en la cultura antioqueña y en la dinámica de las comunidades educativas en Medellín. Bueno, yo diría que una de las cosas que no se ha dejado perder es esta biblioteca que está al servicio pues, de los docentes en formación. Pienso que los eventos de ciudad se deben recuperar. No basta con hacer, digamos, dinámicas internas de los juegos del magisterio, sino que los juegos recreativos deben ser no solamente zonales, sino hacer eventos culturales, festivales de trova, de lectura, de escritura, de que los maestros muestren verdaderamente toda aquella riqueza pedagógica que hacen en las regiones, en sus municipios, y debemos restarle en las instituciones educativas a los protocolos. Por estar llenando protocolos, el maestro ha perdido mucho de pedagogía, y en ese sentido se debe recuperar que las instituciones educativas ganen más en pedagogía, en investigación, en ejercicios de escritura colectivos, individuales, que realmente impacten más al estudiantado para construir conocimiento y aplicar en una sociedad más inteligente, que avance y que se desarrolle para poder competir en este mundo globalizado. Desde Adida se sigue apostando por los maestros, buscando que sean escuchados y que este sindicato siga siendo fuerza y valentía, no solo para sus afiliados, sino para la educación de Antioquia y el país. Me parece que la aprobación del Museo Pedagógico y Archivo Pedagógico en la última asamblea va a ser una de las conquistas y de los hechos importantes en la vida de Adida, en la vida del magisterio antioqueño, y creo yo que ningún sindicato del país tiene un museo y tiene un archivo como lo va a tener Adida. Me parece que en ese sentido el magisterio debe ser más activo, no un afiliado pasivo, un delegado pasivo, no, tenemos que ser activos en lo sindical, muy activos en lo pedagógico, muy activos en lo político. Al 1 de mayo le faltan más magisterio. El 1 de mayo es masivo, pero al 1 de mayo le falta más magisterio, más Adida, y en el ámbito nacional. Necesitamos obviamente una Secretaría de Educación departamental y municipales que realmente entiendan que el magisterio no está en oposición a una política educativa, sino que se debe trabajar de manera conjunta para mostrar las cosas realmente positivas que hacen los sujetos políticos históricos que son los maestros antioqueños. La implementación de los bonos escolares en Colombia ha abierto el debate nuevamente sobre la privatización de la educación. Desde Adida, algunas organizaciones sindicales y parte de la bancada del gobierno le decimos no a los bonos escolares y no a la privatización de la educación. Para el movimiento sindical docente, los bonos escolares representan un modelo que fragmenta el sistema educativo y genera desigualdad. Las voces del magisterio señalan que el fortalecimiento de las escuelas oficiales requiere mayor inversión, mejores condiciones laborales y garantías para la permanencia de miles de niños y jóvenes en las aulas. Las organizaciones sindicales en torno a FECODE siempre han estado en oposición a este tipo de proyectos, ya que en primera instancia municipaliza la educación. Dicho de otra forma, el recurso se va por municipio, la planta de cargo desaparece y queda bajo la voluntad de los políticos y el gobernante de turno en los municipios. Y entonces ese recurso termina alimentando a muchas instituciones educativas del sector privado y algunas que aparecen en ese escenario político, que son los famosos colegios de garaje, que vienen muchas veces amarrados a un proceso político electoral y donde la plata de la educación termina financiando futuras campañas electorales, como pasó en la década de los 90 y el 2000 en Colombia con el programa PACES. Hay que entender
de que el problema de la educación pública no es la calidad, es en realidad la falta del financiamiento del Estado, cada vez con recursos y transferencias del sistema general de participaciones más reducido que no permiten mejorar infraestructura, como se hacía antes de la expedición de la Constitución del 91, donde se premiaba era más que la demanda, era la oferta. Si en un sitio geográfico de nuestro país se necesitaba formar personal, se creaba la escuela y se contrataba el maestro. Hoy en día no, hoy en día se paga o se le da inversión a las instituciones por el número de estudiantes que atiende, sin tener en cuenta esa infraestructura necesaria para la prestación del servicio educativo. Mientras algunos sectores los presentan como una alternativa para ampliar la cobertura y la libre elección, maestros, organizaciones sindicales y sectores cercanos al gobierno nacional advierten que esta estrategia podría abrir la puerta a la privatización progresiva de la educación pública en el país. El deber del Estado es garantizar educación pública, gratuita y de calidad. ¿Mediante qué? Mediante la oferta pública que existe, que hay que mejorarla, por supuesto, pero no destruirla, no aniquilarla presupuestalmente. Veíamos al exconcejal, ahorita congresista electo, Daniel Briceño, con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, ambos del Centro Democrático, promoviendo este proyecto con la falacia de que sean los padres los que puedan elegir. Eso es una falacia que termina destruyendo la educación pública. Y claro que los padres tienen posibilidades de elegir, pero ahí debe estar la robustez del sistema público, porque lo que plantea es la desfinanciación de la educación pública en sus etapas primaria y secundaria. La crisis de la educación se soluciona mediante la oferta, mediante la garantía de la oferta con las instituciones de educación pública, mejorándolas, y mejorándolas también es garantizarle los derechos a los profesores, garantizar los derechos de los trabajadores, que son finalmente los profesores y demás planta de los colegios y de las universidades, para que la educación pública sea de calidad, porque, ojo, defender la educación pública, primaria, secundaria, universitaria, técnica, tecnológica y demás, es la única garantía que el Estado le puede dar a todos los jóvenes del país, a todos los jóvenes de la ciudad, jóvenes y adultos y demás, de tener educación de calidad para todos y todas. Despertar educativo. FECODE y el Ministerio de Educación Nacional avanzan en una ruta complementaria para los maestros y maestras que no pasaron el proceso de ascenso y reubicación. Son más de 8.000 maestros. Además, también se habla de una posible tercera cohorte para este año 2026. Desde FECODE nos entregan algunas orientaciones de interés del magisterio colombiano. En la Comisión de Ascenso y Reubicación entre FECODE y el Ministerio de Educación continúan definiendo los instrumentos de evaluación para una nueva cohorte del proceso de ascenso y reubicación docente. Las discusiones también incluyen alternativas para cerca de 8.506 maestros y maestras que no lograron superar los puntajes requeridos en las convocatorias anteriores. Bueno, en la Comisión de Ascenso y Reubicación de FECODE, Ministerio de Educación, estamos acordando los instrumentos para la evaluación de una tercera cohorte, pero también de cuál es el tratamiento que se le va a dar a los 8.506 maestros que por alguna razón no aprobaron corte 1 y 2, 24, 25, 25, 26. Estamos consensuando la realización de un curso de formación, pero que reemplace el examen escrito. Sin embargo, la posición de FECODE es que no sea exclusivamente este curso, sino que se combine también con otros instrumentos como la autoevaluación, la evaluación de desempeño y otros que podamos considerar para hacer un compendio de instrumentos que permita la movilidad de los maestros 1278 para mejorar su escala salarial. Otro de los puntos abordados tiene que ver con las condiciones de inscripción para la nueva cohorte. Según lo discutido, se aplicarían los lineamientos establecidos en el Decreto 953 del año 2025, que exige contar con 2 evaluaciones de desempeño
que no hayan sido utilizadas anteriormente dentro del proceso. Con relación a los requisitos para la inscripción a la nueva corte, se tendría en cuenta el decreto 953 de 2025. En él se exige 2 evaluaciones de desempeño que no se hayan utilizado anteriormente. En ese orden de ideas, estamos acordando con el Ministerio de Educación un protocolo especial para evaluar a los maestros 1278 que hacen parte de las directivas sindicales, atendiendo a que ellos están haciendo uso del permiso sindical, atendiendo las actividades sindicales, por supuesto. Entonces, el protocolo está por acordarse. Esperamos que el ministerio, una vez esté acordado, lo pueda emitir. Desde FECODE se insistió en que este proceso debe garantizar condiciones más justas y diferenciales para los docentes que han permanecido durante años a la espera de una oportunidad de ascenso y reubicación salarial. Mientras avanzan los acuerdos con el Ministerio de Educación, miles de maestros y maestras continúan atentos a las decisiones que definirán la nueva convocatoria y las posibilidades reales de movilidad dentro del escalafón docente. Despertar educativo. Es momento de Despertar Educativo de saludar a nuestro compañero Marcelo Montoya, que se encuentra muy cerca de este lugar, con el segundo invitado por parte de la Junta Directiva de ADIDA. Adelante, Marcelo, buenos días. Así es, Sebastián, y a esta hora vamos con el segundo directivo de nuestra organización sindical, el secretario Clodulfo Sánchez. Directivo, bienvenido a Despertar Educativo. Muy buenos días para todos los televidentes. Directivo, hay varios temas que quisiéramos tratar en este espacio de Despertar Educativo. Empecemos con el pliego de peticiones. ¿Cómo va avanzando este tema? Bueno, para este año logramos radicar 6 pliegos de peticiones en 6 entes territoriales, donde ya iniciamos las negociaciones con unos puntos muy importantes, sobre todo ser progresivos, no ser regresivos. Recordemos que en cada ente pues avanzamos de acuerdo a la administración municipal, a las facultades que ellos también tienen, y nosotros negociamos bajo el decreto 0243. Y hasta el momento entonces esos pliegos marchan como debía ser, en el orden que lo tienen establecido. Sí, estamos trabajando en el orden que es allí, con la representación de las administraciones municipales, la representación de las subdirectivas, y pues de hecho desde la Junta Central también, que nosotros nos dividimos para asistir a cada una de ellas. También tenemos, secretario, comunas informativas que se han cumplido por los diferentes municipios y las subregiones del departamento. Cuéntenos cómo avanzan estas comunas, que ya estamos también terminando este ciclo. Bueno, también estas comunas fueron en un pliego de solicitudes negociadas, donde pues se logra que los entes territoriales entreguen los permisos para poderlas realizar en cada uno de los municipios. Esta semana que culminamos estuvimos en la región del occidente. Ya con esta entonces estamos hablando de 6 subregiones culminadas, terminadas, con una información muy importante para todos nuestros maestros, unas situaciones preventivas que hay que hacer allí, y también una elección de sus directivas donde estaba el proceso vencido. ¿Cuántos municipios tuvieron esa oportunidad en estas comunas de elegir sus directivas? Pues hasta el momento llevamos 23 municipios que tenían las subdirectivas vencidas. Se ha hecho el proceso y inician un periodo de 4 años, como es el mismo periodo del año de la Junta Directiva Central. Entonces, año tras año hacemos las comunas, reforzamos temas y recogemos también aportes para cada 2 años tenerlos en cuenta y radicarlos en los pliegos de solicitudes. Secretario, nos quedan entonces así 3 subregiones: Oriente, Valle de Aburrá y Urabá por cumplir. Sí, nos quedan de las 3 subregiones donde ya las tenemos programadas. Ya estamos esperando los permisos de los entes territoriales para poder hacer la respectiva convocatoria. Hay un tema que viene siendo bastante fuerte en el debate nacional, en el ámbito nacional, y son los bonos escolares. ¿Cuál es la posición que se tiene desde ADIDA sobre este tema? No, la Junta Central desde hace muchos años atrás, donde empezaron a hablar de los bonos escolares, pues nosotros tenemos claros que no le caminamos a esta situación, que estaremos
haciendo las jornadas de protesta que sean necesarias, ya que esto lleva a la privatización de la educación, donde ellos pretenden pasarle fondos del sector público al sector privado, marginando de esta manera la parte rural. Esto es delicadísimo porque pues prácticamente los niños de las zonas rurales, de las márgenes pobres, por decirlo de esa manera, no tendrían ese derecho a la educación, ya que tendrían que el acceso los que estén en las zonas urbanas. La otra situación acá grave es que se olvidarían de la infraestructura. Hoy en día pues no contamos con la infraestructura necesaria para todos nuestros estudiantes. Si se aprueban los bonos, esto acabaría del todo y acabaría prácticamente con la profesión docente, acabando con el sindicato en primera instancia y en segunda instancia con la estabilidad laboral, ya que ellos podrían contratar por periodos, decir algo de 10 meses o un año, y entonces esto nos metería en una situación difícil donde acabarían con la educación pública. Y hay que entender también, televidentes, que algo que se empezó de forma local ya ha trascendido barreras y ya está en lo departamental y ahora va al orden nacional buscando esta privatización de la educación pública. Sí, ahora pues los debates que hay en Senado y Cámara, pues allí se están mirando cómo desde las fuerzas también políticas, decirlo de esa manera, no se permite que esto avance. Queda claro entonces que desde la organización sindical ADIDA se trabajará y se luchará porque la educación pública se mantenga. ¿Qué otro tema tenemos para tratar en lo que viene de la agenda de nuestra organización sindical, secretario? No, sea hasta el momento para comunicarle a todos los delegados que asistieron a la 48 asamblea que en esta próxima semana estaremos entregando las conclusiones que son de allí, pues claramente todas las resoluciones que se presentaron y lo que se acordó de todos los asambleístas en el mes pasado. Secretario Clodulfo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Despertar Educativo. Un feliz resto de día para todos. Y así es, televidentes, llegamos a una emisión más de Despertar Educativo. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden vernos todos los domingos a las 7 de la mañana por nuestro canal regional Teleantioquia y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un feliz resto de día para todos. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.